Vamos a comenzar esta exposición con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a referirnos a cómo lee un texto bíblico la Iglesia Católica. Para ello vamos a hablar de los métodos de interpretación que ha publicado la Pontificia Comisión Bíblica en el año 1992, o 1993, en su documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia. La gran pregunta que se hizo siempre la Iglesia durante siglos fue si la Biblia decía la verdad. ¿Por qué? Porque se encontraba en ella contradicciones, errores de tipo histórico, de tipo geográfico, en ciencias naturales, morales. Entonces, esa fue la pregunta que la Iglesia se hizo por siglos. Por ejemplo, al comienzo de la Biblia encontramos dos relatos contradictorios sobre la creación del mundo. En el capítulo 1 del Génesis se dice que Dios creó el mundo en 6 días. En el capítulo 2, la creación se realizó en un solo día. Errores de tipo geográfico. La Biblia tiene afirmaciones como decir que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y a eso lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículos del 12 al 14, cuando en realidad hoy sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Después, en el libro de Judith, encontramos errores de tipo histórico. Se dice que Nabucodonosor reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Sin embargo, Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios, sino de los babilonios. Tampoco reinó en la ciudad de Nínive, pues esta fue destruida muchos años antes de que Nabucodonosor fuera rey. Según el libro del Levítico, un error de tipo moral, Dios ordenó a Moisés que cuando conquistaran una ciudad, si antes de atacarla la habían declarado anatema, guerra santa, debían matar y destruir todo lo que había en ella. Bien, esos son algunos de los muchos errores que se encontraban en la Biblia. Vamos entonces a compartir pantalla. Aquí tenemos entonces cómo leer la Biblia según la Iglesia Católica, métodos de interpretación, la parte 1. Esta exposición va a ser la primera parte, después va a haber otra exposición en otra oportunidad, la parte 2, con análisis de textos. La bibliografía consultada es, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, publicada por la Pontificia Comisión Bíblica,
Dei Verbum, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la revelación divina, René Kruger, Severino Croato, Néstor Míguez, Métodos exegéticos, un libro muy completo, y de Ariel Álvarez Valdés, sobre si la Biblia dice siempre la verdad. Bueno, acá tenemos una síntesis histórica de interpretación de la Biblia. Y vamos a ir viendo, haciendo una pequeña síntesis de las distintas soluciones al problema de la verdad en la Biblia a lo largo de los siglos, ¿no? Bien. En los primeros 1600 años del cristianismo, los padres de la Iglesia y demás escritores tuvieron la firme convicción de la inerrancia de la Escritura. Algunos, como Orígenes, San Basilio y San Jerónimo, afirmaban que la Biblia está exenta de error. Otros, como San Clemente Romano, San Hipólito, Eusebio de Cesarea y San Juan Crisóstomo, señalaban que al ser Dios autor de la Biblia, no podía ésta mentir. Y otros, como San Justino, San Ireneo y San Agustín, decían que no era la Biblia la equivocada, sino que eran ellos los que por su ignorancia no alcanzaban a comprenderla. Pero durante este tiempo, los padres de la Iglesia no se limitaron a reafirmar la inerrancia de la Escritura. También intentaron algunas explicaciones para solucionar lo que aparecía como errores de la Biblia. Estas soluciones fueron la alegoría y la apologética. La alegoría, ¿en qué consistía la alegoría? Es el método que consiste en interpretar el sentido literal de un texto, solo como vehículo para un segundo sentido más espiritual y más profundo. Por lo tanto, los pasajes problemáticos de la Biblia no significan eso que dicen, sino que son un símbolo de otra cosa. Aluden a una realidad diferente, más profunda a la que aparece. Esta manera de interpretar duró muchos siglos, pero fue perdiendo fuerza debido a su arbitrariedad, con lo cual la fantasía del intérprete le podía hacer decir a la escritura cualquier cosa. Otra solución fue la apologética, que consistía en tratar de encontrar disculpas para justificar las actitudes escandalosas de los personajes del Antiguo Testamento. Pero, al igual que la alegoría, la apologética partía de supuestos subjetivos. En el siglo XVII, el progreso de las ciencias naturales permitió ver que estos nuevos descubrimientos no coincidían con muchas afirmaciones bíblicas. Nació entonces así el concordismo, que decía que como las ciencias no pueden contradecir a la Biblia, había que hacer concordar las afirmaciones de la Biblia con los nuevos descubrimientos científicos. Así, cada vez que la ciencia avanzaba con nuevos descubrimientos, había que cambiar la concordancia con la Biblia, haciéndole decir a la Biblia cualquier cosa. Luego, en el siglo XIX, con los descubrimientos arqueológicos, tanto por las ruinas encontradas como por los documentos escritos que se hallaron, aparecieron los errores históricos de la Biblia. Ya no era útil el concordismo entonces. Surgieron las soluciones de inspiración parcial, que consistía en afirmar que en la Escritura había secciones religiosas, o sea, exentas de error, y otras no religiosas, en las que podía haber errores. Frente a este problema, el Papa León XIII publicó en 1893 la encíclica Providentissimus Deus, en la que prohibía dividir la Biblia en partes inspiradas y partes no inspiradas,
y establecía dos principios importantes de interpretación. Primero, que los autores sagrados no pretendían enseñar temas científicos, sino cosas referidas a nuestra salvación, y en estas había que buscar la inerrancia. Este principio fue un gran avance. Y el segundo, que los autores sagrados hablaban de los fenómenos naturales según como aparecían a los ojos de los hombres de su época. Pero los errores históricos seguían sin resolver. La verdad relativa. Según esta, la verdad de la escritura era relativa a los tiempos y lugares en los que los escritos fueron compuestos. Frente a esto, el Papa Benedicto XV publicó la encíclica Spiritus Paraclitus, en la que rechaza la verdad relativa. En 1943, el Papa Pío XII publicó la encíclica Divino Afflante Spiritu, en la que hace un reconocimiento de que en la Biblia existe una variedad de géneros literarios. Esto fue un gran avance también. Es decir, de distintas formas de escribir, usadas habitualmente por los hombres de cada época y región para transmitir algún mensaje. Por otra parte, había que precisar también la intención del autor al momento de componer el pasaje. Se reconocía así que algunos relatos aparentemente históricos no eran otra cosa que narraciones imaginarias utilizadas para transmitir una enseñanza religiosa. Esta última encíclica inició la era moderna de la exégesis católica, pero el principio teológico claro que dio respuesta al problema de los errores de la Biblia fue dado al fin en el Concilio Vaticano II, en el año 1965, que en su constitución Dei Verbum afirma que la Biblia puede contener errores, pero ninguno afecta a la verdad de la Escritura. Todas las afirmaciones bíblicas dicen siempre y absolutamente la verdad en lo referente a nuestra salvación. Esto fue muy importante. Bueno, ya como lo dijimos, desde León XIII comienza un gran avance en todos estos estudios bíblicos. Este documento es al que nos estamos refiriendo, que fue aprobado en el Concilio Vaticano II en el año 1965. Fue el último documento en aprobarse. Ya vamos a explicar por qué razones. Bueno, vamos a leer un parrafito de este documento que repite un poco lo que acabamos de leer para confirmar bueno, ¿cuál fue el meollo, ¿no? Para explicarse esta problemática. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Y luego agrega, todo esto es en el punto 11, ¿no? De la Dei Verbum. Las verdades reveladas por Dios que están contenidas y se manifiestan en la Sagrada Escritura fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros íntegros del Antiguo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales
han sido entregados a la misma Iglesia. Pero para la composición de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, a los que hizo intervenir para que, utilizando sus facultades y capacidades, obrando él mismo en ellos y por medio de ellos como verdaderos autores, pusieran por escrito todo y solo lo que él quería. Dije que había sido el último documento en aprobarse en el Concilio Vaticano II por esta razón, porque, bueno, si bien los libros, todos los libros de la Biblia son escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, había que aceptar también que habían sido escritos por hombres con limitaciones, ¿no? Con facultades, con capacidades, pero también con limitaciones. Bueno, el documento al que nos estamos refiriendo para hablar de los métodos de interpretación bíblica que publicó la Iglesia es este. Vamos a ver, me pareció importante también, porque a esto se refiere el documento, en qué consiste una lectura fundamentalista. La lectura fundamentalista parte del principio de que siendo la Biblia palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone al empleo del método histórico crítico, así como de todo otro método científico para la interpretación de la escritura. El fundamentalismo rechaza admitir que la palabra de Dios inspirada se ha expresado en lenguaje humano y que ha sido escrita bajo la inspiración divina por autores humanos cuyas capacidades y posibilidades eran limitadas. Por esto, tiende a tratar el texto bíblico como si hubiera sido dictado palabra por el Espíritu, y no llega a reconocer que la palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje condicionado por tal o cual época. Un ejemplo de, bueno, en nombre de... se han justificado guerras con la lectura fundamentalista, o sea, es peligrosa. El documento llega a decir que puede ser un suicidio del pensamiento hacer una lectura fundamentalista de la Biblia. Acá he seleccionado del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el versículo 30, un ejemplo, ¿no? Que puede convertirse, si lo leemos literalmente, puede ser un ejemplo de literatura, de lectura fundamentalista. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Bien, vamos a hacernos entonces, entrando ya bien en la parte central de la exposición, vamos a hacernos este documento se hace 4 preguntas para leer y comprender un texto bíblico. ¿Qué decía el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Y qué nos dice hoy el texto? ¿Qué decía el texto? Bueno, se refiere a la parte histórica, ¿no? O sea, cuándo se escribió determinado texto, dónde se escribió, quién lo escribió, para quién se escribió. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Es la obra literaria en sí. Cuando respondemos a esta pregunta, trabajando con la obra, con el texto mismo, con géneros literarios propios, que pueden ser parábolas, narraciones, discursos, infinidad de géneros literarios hay en la Biblia, ¿no? Cartas, sagas, discursos,
Bueno, hay muchos géneros, con estructuras literarias propias, palabras gancho, inclusiones, sumarios, y en lengua originariamente específica, el hebreo, el griego. ¿Qué dice Dios en el texto? Bueno, ¿qué dice Dios en el texto? El acontecimiento pascual, dice la Pontificia Comisión Bíblica, ha establecido un contexto histórico radicalmente nuevo. Es el momento teológico, son las confesiones de fe del pueblo de Dios. El lector debe descubrir los diversos matices de los distintos teólogos que escribieron las Escrituras. O sea, los autores bíblicos del Nuevo Testamento interpretaron teológicamente los acontecimientos a la luz de la resurrección. O sea, este momento que dice Dios en el texto es el momento teológico. Son entonces confesiones de fe del pueblo de Dios. Una interpretación teológica que hacen los autores, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los evangelistas, a la luz de la resurrección. ¿Y qué nos dice hoy el texto? Es el momento pastoral y hermenéutico. Es la lectura y la respuesta desde el aquí y ahora del pueblo de Dios. Acá tenemos un cuadro que explica un poco más, completa un poco más esas 4 preguntas, pero que incluye las 4 preguntas absolutamente, ¿no? Que son las 4 preguntas básicas. Por eso vamos a empezar desde abajo, a donde están las 4, para ir explicando hacia arriba el cuadro. ¿Qué decía el texto? Bueno, se corresponde con el momento histórico al que nos hemos referido recién. Cuándo se escribió un determinado texto, dónde, quién, para quién se escribió, ¿no? Es el momento diacrónico, es un momento histórico. Tenemos que ir a la historia. ¿Qué decía el texto? Bueno, y ahí hay momentos que después vamos a desarrollar: la crítica de la redacción, la crítica textual, la crítica de las tradiciones, la crítica literaria y la crítica de las formas. Después tenemos qué dice el texto. Es el momento literario, o sea, es el texto mismo, es el estudio del texto, sin salirse del texto. Acá lo mencionamos, ¿qué dice el texto? Responde esa pregunta: es la obra literaria con géneros literarios propios, con estructuras literarias propias, o sea, recursos literarios, en lengua originariamente específica. ¿Qué dice Dios en el texto? Es el momento teológico. Son las confesiones de fe del pueblo de Dios. Es lo que les decía recién, ¿no? Es el momento teológico, ¿no? El lector, entonces, tenemos que descubrir, cuando analizamos el texto, dice, el lector debe descubrir los diversos matices de los distintos teólogos que escribieron las Escrituras, ¿no? Porque ellos, entonces, estos autores interpretaron teológicamente los acontecimientos a la luz, por supuesto, siempre de la resurrección. Y después, ¿qué dice la última pregunta? ¿Qué dice hoy? ¿Qué nos dice hoy el texto? Que es el momento sincrónico. Bueno, vamos a la hermenéutica, o sea, ¿cuáles son los 2 pasos, los 2 aspectos que hay que considerar cuando nos aproximamos a un texto? Bueno, tenemos que considerar que tenemos que hacer exégesis del texto y después tenemos que hacer hermenéutica. Pero es fundamental primero hacer una exégesis del texto, porque a una buena exégesis se corresponde una buena hermenéutica. Bueno, ¿qué quiere decir exégesis y qué quiere decir hermenéutica? Bueno, la exégesis, antes de irnos del cuadro, abarcaría el momento histórico y el momento literario, ¿no?
y la hermenéutica el momento teológico y lo que nos dice a nosotros el texto. La exégesis bíblica es una herramienta o un conjunto de ellas que empleamos para entender el texto bíblico, interpretarlo, explicarlo y aplicarlo. Es una palabra de origen griego que significa extraer el significado de un texto dado o su interpretación más adecuada. O sea, es estudio, ¿no? En la medida de lo posible. Extraer el significado de un texto bíblico o, ¿no es cierto?, la interpretación más exacta posible. Eso es en base al estudio. Eso es la exégesis. Y la hermenéutica es interpretación desde el que lee el texto bíblico. Es interpretación actual desde nosotros y para nosotros. Vamos entonces al método histórico crítico, o sea, a la primera columna de ese cuadro, de este cuadro, ¿no? Que está dentro de la exégesis. Vamos al momento histórico. ¿Qué decía el texto? Bueno, estudia, ¿qué hace el método histórico crítico? Estudia el texto bíblico desde una perspectiva histórica, genética, evolutiva, es decir, intenta conocer la génesis y la formación histórica del texto. Y es crítico porque opera con la ayuda de criterios científicos objetivos en cada uno de sus pasos para hacer accesible al lector moderno el sentido de los textos bíblicos. Entonces allí tenemos que los momentos del método histórico crítico son la crítica de la redacción, la crítica textual, la crítica de las tradiciones, la crítica literaria y la crítica de las formas. En esta oportunidad vamos a referirnos a la crítica de la redacción. ¿Qué es la crítica de la redacción? Estudia las modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estadio final y analiza ese estadio final, esforzándose por discernir las orientaciones que le son propias. Todo esto lo dice la Pontificia Comisión Bíblica. El paso metodológico de la crítica de la redacción sirve para investigar las intenciones del autor. En el campo de los evangelios sinópticos, la crítica de la redacción analiza la selección que hizo cada evangelista, cómo estructuró su obra, cómo ordenó sus diversas fuentes y cómo reelaboró esos materiales para adaptarlos a su comunidad. Entonces hay pasos, ¿no?, en este estudio, ¿no?, que hace la crítica de la redacción. Lo fundamental es saber cuáles fueron las intenciones del autor, a qué comunidad le escribe, según la comunidad a la que le escribe, cuáles son las necesidades de esa comunidad, qué es lo que está pasando en esa comunidad. Por eso hace una selección, ¿no? Analiza entonces en la crítica de la redacción la selección que hace cada evangelista, cómo estructura su obra, cómo ordena sus diversas fuentes y cómo reelabora esos materiales para adaptarlos a su comunidad. Ejemplos. Tomamos el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se proclama el reino de Dios y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Aquí el evangelista está haciendo como una síntesis y presentando en 3 tiempos la historia de salvación. Él tiene una mirada de la historia como historia de salvación.
Por eso habla de un tiempo del Antiguo Testamento, cuando dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Habla de un tiempo de Jesús, cuando dice, desde entonces se proclama el reino de Dios y todos el reino de Dios. Hasta allí sería el tiempo de Jesús. Y después un tiempo de la iglesia, cuando dice, y todos tienen que esforzarse para entrar en él. Entonces hay una secuencia acá, ¿no? De un tiempo del Antiguo Testamento, del tiempo de Jesús y un tiempo de la iglesia. Lucas, como dije recién, tiene un concepto de la historia como historia de salvación, ¿eh? Lucas es un intérprete, perdón. Después, otro ejemplo lo tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Allí nos da una clave geográfica el evangelista. Bueno, sabemos que la obra lucana se compone del Evangelio y del libro de Hechos. Y los dos están unidos porque el Evangelio termina en la ascensión y el libro de Hechos comienza en la ascensión de Jesús. Y en el versículo 8 del libro de Hechos, en el capítulo 1, les dice Jesús a los apóstoles, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Tenemos aquí un texto programático, porque acá Lucas, esto está presentado al comienzo de Hechos, en el capítulo 1. Es como que con este versículo se puede ver la organización de todo el libro de Hechos. A Lucas le interesa demostrar que el Espíritu Santo asiste y va a asistir siempre a la iglesia. Y lo quiere demostrar todo el libro, y la prueba desde la segunda mitad del libro, ya en los viajes de Pablo se ve cómo Pablo llega hasta los confines, ¿no?, de la tierra, bueno, en ese momento Roma. O sea, Lucas ve que la palabra se inicia en Galilea, en los confines de la tierra, hace camino hacia el centro, hacia Jerusalén, y luego va en camino hacia nuevamente los confines de la tierra. De todo ese recorrido lo presenta Lucas en su Evangelio y en el libro de Hechos. Allí tenemos, por eso hablamos de clave geográfica, porque también está presentado de esta manera el texto de él, ¿no? Está estructurado de esta manera. Podríamos decir que es un viaje de la palabra que en el vientre de María hace desde Galilea, ¿no? Desde los confines de la tierra, pasando por Jerusalén y luego hacia los confines de la tierra. Vamos a analizar dos parábolas para tomar entonces dos textos muy simples. Cuando hablamos de géneros literarios, bueno, acá tenemos, ¿no?, un género literario que es muy sencillo, que es el que utilizaba Jesús en su tiempo, y es una comparación. Una parábola es una comparación que tiene un comienzo, que tiene un nudo y un desenlace, ¿no? Estas parábolas son la de Mateo 18 del versículo 12 al 14 y Lucas 15 del 4 al 7. Vamos a leer la de Mateo primero. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo
no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Vamos al texto de Lucas. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Vamos a ver las semejanzas entre ambas parábolas. Bueno, las dos están introducidas por una pregunta que quiere provocar la reacción de los oyentes, ¿no? Luego se trata en el argumento, ¿no? Es una oveja perdida, que se ha perdido, que se busca, que es buscada y que se encuentra finalmente, ¿no? Después se describe, se habla del gozo del pastor al encontrarla. Y luego hay una conclusión final. Hay diferencias. En Lucas dice que Jesús comienza interpelando a su auditorio. ¿Qué hombre entre vosotros? En cambio, en Mateo Jesús invita a la reflexión. ¿Qué os parece? Primero entonces hay una interpelación en Lucas. ¿Qué hombre entre vosotros? En Mateo una invitación a la reflexión. ¿Qué os parece? Vamos a leer nuevamente el texto. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y la otra, la de Lucas. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Bien. La otra diferencia es la oveja en Lucas está perdida. En Mateo la oveja se ha extraviado. Ella misma se ha ido. Vamos a leer en el texto. Dice, vamos a volver a leer, ¿no? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde en la otra, si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no? Son sutiles las diferencias, pero están. Vamos al texto de Lucas. El pastor la busca en el desierto. En Mateo el pastor deja las 99 restantes solas en la montaña. Recordemos que Mateo escribe para judíos y quiere mostrar que Jesús es un nuevo Moisés. Entonces, Jesús habla, si recordamos las bienaventuranzas, Jesús habla desde un lugar alto, en un monte, ¿no? Pronuncia las bienaventuranzas. Así como Moisés, ¿no? También en el monte Oreb pronunció el decálogo, ¿no? Recibió las tablas de la ley. O sea, entonces, Jesús es un nuevo Moisés, por eso habla de montaña. O sea, todo esto va viendo la crítica de la redacción. Son detalles, pero que dan pautas, ¿no? El pastor, la otra diferencia, el pastor pone el énfasis en el hecho de la búsqueda, en Lucas. En Mateo sale a buscarla, pero la posibilidad de encontrarla no es tan grande. Si vemos nuevamente, en Mateo y si llega a encontrarla, es como una posibilidad.
En cambio, en Lucas tiene más fuerza, ¿no? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, ¿no? Bien. Y cuando la encuentra Lucas, dice, se llena de alegría y comunica la noticia a amigos y vecinos. En cambio, en Mateo se llena de alegría. Y en la otra diferencia, en Lucas, Jesús compara a la oveja que ha sido encontrada con un pecador que se convierte y a las otras 99 ovejas con 99 justos que no necesitan conversión. Vemos la oposición acá entre pecadores y justos. En cambio, en Mateo, la voluntad del Padre es que no se pierda ninguna de las ovejas. Jesús vincula la oveja extraviada con la condición de los pequeños. Los que corren el riesgo son los pequeños. Y acá tenemos entonces, en Mateo 18, lo vemos, ya lo vamos a leer. Vamos a volver entonces al texto y vamos a leer los dos finales, las dos conclusiones. De la misma manera, en Mateo, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Ya estamos en el cielo acá, ¿no? Bueno, y en Lucas les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Bien. Vamos entonces a ver los contextos, ¿no?, que anima a cada una de estas, los contextos de cada evangelista. En Mateo, la parábola forma parte de un discurso de Jesús a los discípulos sobre las relaciones dentro de la comunidad. Porque acá tenemos, este es el discurso eclesiológico de Mateo. Mateo es el primero que pronuncia la palabra iglesia, la palabra eclesia, y de una manera muy primitiva todavía, pero trata ya de ir como armando esto, ¿no?, de la iglesia, con la corrección fraterna, con el tema del perdón. Bueno, y acá tenemos el discurso eclesiológico. El tema principal es la frágil situación de los pequeños a los que hay que imitar y cuidar para que no se extravíen. Las instrucciones de Mateo 18 valen para todos los discípulos, pero principalmente para los responsables de las comunidades cuya misión es impedir que los pequeños se extravíen. El acento es doctrinal y moral, lo que explica la poca insistencia en la alegría. Se trata aquí de impedir que se pierda una oveja. Y vamos a leer entonces del capítulo 18, del versículo 1 al 5, para confirmar esto que acabamos de decir. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Acá entonces tenemos muy clarito, ¿no?, esto de los pequeños. Los pequeños son los frágiles, ¿no?, de la comunidad. Los marginados, los excluidos, los pobres. Bien, este entonces es el contexto al que se refiere Mateo. Vamos al contexto de Lucas. La parábola constituye una subdivisión dentro de una unidad que comprende todo el capítulo 15 de Lucas y que puede dividirse en tres partes. O sea, la parábola
que hemos leído es parte del capítulo 15 que habla de las parábolas de la misericordia, ¿no? Allí a ese capítulo 15 lo vamos a dividir en tres partes porque esa secuencia de estas tres partes produce un sentido en el texto. En la primera, ¿qué decimos? ¿Qué sucede? Los fariseos y los escribas murmuran en contra de la relación que Jesús establece con pecadores y publicanos. Jesús intenta cambiarles la mente. Vamos a corroborar esto, cómo empieza entonces ese capítulo 15 con lo que acabamos de decir, ¿no? Todos los publicanos, en los versículos 1 y 2, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y fíjense entonces cómo leímos después que Jesús intenta cambiarles la mente por la manera en que el evangelista va presentando el texto. Sucede esto, ya lo vamos a ver más al final. Una segunda parte en este capítulo dice: con este fin, entonces Jesús cuenta dos parábolas, la oveja y la dracma perdidas. Todos se alegran cuando las encuentran. Los fariseos y escribas van en contra de esta regla universal humana. No se alegran entonces, ¿no? Y las parábolas muestran que esta misma regla se observa también en los cielos. Su crítica, la de los fariseos, es también completamente rechazada por Dios. Bien. Y vamos a la tercera parte, que es la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor, con su actitud, también corre el riesgo de perderse. El hijo mayor, es decir, los fariseos y los escribas, deben comprender que ellos también han de alegrarse. De lo contrario, ellos también se perderán. Jesús hace que los letrados y los fariseos se contradigan a sí mismos. De acusadores se transforman en acusados. De escandalizados se convierten en objeto de escándalo, porque rechazan compartir la alegría. Y esta es la actitud que adopta el hijo mayor de la parábola. Y vamos a leer esa parte para ver qué hace el hijo mayor cuando regresa su hermano menor y el padre lo recibe con tanto amor, ¿no? Y hace una fiesta. El hijo mayor, dice, estaba en el campo. Estoy leyendo el capítulo 15 del versículo 25 al 32. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haga fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Es importante notar acá que el hijo mayor se pierde en la casa, adentro, ¿no? Bien. Vamos entonces a ese otro aspecto del cual hablábamos cuando
mostramos los cuadros, cuando mostré los cuadros, hablábamos, ¿no? Cuando nos aproximábamos a un texto bíblico, lo hacíamos, podíamos hacer exégesis y podíamos hacer hermenéutica. Las dos. Son dos tareas al analizar un texto bíblico, ¿no? La exégesis, que era más estudio, y la hermenéutica, que ya era más interpretación. Bueno, ahora hemos intentado hacer una exégesis, una simple exégesis, y vamos entonces al otro paso, que es la hermenéutica, o sea, vamos a la tercera pregunta de las 4. Hemos ido tratando de responder a la primera y a la segunda. Ahora, ¿qué dice Dios en el texto? Es la tercera pregunta. A partir de esta comparación sinóptica, Mateo y Lucas han interpretado de manera radicalmente diferente una tradición común, no solo reescribiéndola, sino incluso insertándola en contextos tan diferentes como les ha sido posible. Han utilizado la tradición común para ponerla al servicio de su teología. A través de esta simple parábola, Lucas propone un verdadero discurso sobre la misericordia de Dios, mientras que Mateo insiste en la importancia de la vida en la iglesia, ninguno de cuyos miembros debe extraviarse, y la autoridad de los pastores es presentada como un servicio en la comunidad eclesial. Aquí entonces estamos respondiendo a la tercera pregunta. Son las manifestaciones de fe del pueblo de Dios que leímos en aquella oportunidad, ¿no? O sea, cómo estos autores bíblicos interpretaron teológicamente los acontecimientos. Se ve que con una misma tradición, hicieron su propia teología de acuerdo a su contexto. Esto hace entonces la crítica de la redacción. Y respondiendo a la cuarta pregunta, también es un paso hermenéutico. ¿Qué nos dice hoy el texto a nosotros, ¿no? ¿Qué nos dice hoy? Según esta conclusión, nos podemos preguntar, puede ser otra la conclusión. Yo puse estas. En referencia a los frágiles de nuestra comunidad, ¿quiénes necesitarían de la misma para no extraviarse? Y una segunda pregunta. ¿Adoptamos posturas fariseas frente a los excluidos de la comunidad? O sea, no necesariamente tenemos que hacernos preguntas, podemos hacer afirmaciones, llegar a otro tipo de conclusión, de reflexión, de pensamiento, ¿no? Siempre que respondamos a la pregunta, ¿qué nos dice hoy el texto? Esto es ya más a nosotros, ¿no? Bien. Bueno, acá hemos concluido la exposición. Vamos a continuar en una segunda parte, donde ya vamos a ver la crítica textual, la crítica de las tradiciones, la crítica literaria y la crítica de las formas.